Nosotros para empezar este pase con muy buena información como siempre. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va bienvenido. Agustina? ¿Cómo les va Hugo? Muy interesante lo que dice Rosendo Fraga. Sí, la siempre. semana que se inicia es clave, están sucediendo varias cosas. El presidente está preparando su discurso del 10 de diciembre. Muy afinado y ya tiene parte del discurso preparado. Dentro de un ratito lo vamos a comentar. En segundo lugar, está preparando un nuevo proyecto de ficha limpia, que a mi entender no creo que se llegue a discutir ni en este año ni en extraordinarias. Claro. Dos o tres datitos más que es bueno para la agenda política, ahora que vamos a compartir con Luis Gasulla, con Silvina Martínez, con Fernando González, director del Observador de España, que está acá en Buenos Aires y está en el piso con nosotros. No tiene voluntad el gobierno de discutir el presupuesto 2025 ni en las sesiones ordinarias que terminan, ni en las extraordinarias. Después vamos a explicar por qué. Y está montado el presidente Milei en particular y el gobierno en general en encuestas de opinión, encuestas de expectativas económicas y políticas que lo dan de verdad altísimo para lo que es una gestión que prometió y fue muy a fondo con el ajuste. Yo cuando Milei lo dice con orgullo, yo lo digo de manera descriptiva, es el ajuste más importante de la historia reciente, sí, y que está teniendo un importante apoyo por parte de la sociedad. Fuerte, que llega en la última encuesta, después la vamos a revisar, sí, al 57%, incluso más, Agustín y Hugo, que los votos que sacó en la segunda vuelta y que lo convirtió en presidente. Es mucho habiendo pasado ya casi un año, ¿no?, de la elección. Bueno, sostener esos niveles de popularidad, sí, un año después es mucho, año, y más cuando hay un ajuste como vos estás mencionando, ¿no? Y después está el tema del presidente tirando en redes sociales, bueno, cuestiones muy fuertes. En las últimas horas, seguramente ustedes no tuvieron tiempo de verlo porque estaban haciendo el programa, fue muy fuerte, no sé si está el material. Sí, ahí lo vamos a ver. Contra Lilita Carrió, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está, Luis, mira, nota de color, pone el presidente Javier Milei. En esta foto se puede ver a la pitonisa de la moral, entre comillas, que ya no es diputada nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus 2 choferes y más de 20 custodios pagados desde el gobierno de la ciudad. A ver si puede ver la foto, perdón. Sí, ahí lo subimos. Las contradicciones, dice Milei, se cuentan solas, chiao. Que es la foto de ella ayer yendo al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Perdón, exacto. Agus y Hugo, sí, ¿ves el arma que está? Bueno, yo supongo que está en el bolsillo, me parece que está al lado de la parte derecha, como si estuviera un poco más acá del bolsillo del chofer y el custodio, sí, se ve un arma de fuego. Sí, de hecho, en otras publicaciones está marcada, ¿no? Está resaltada. Es muy evidente el arma que aparece ahí de uno de los custodios de Elisa Carrió. Bueno, eso me sigue sorprendiendo, que un presidente de la Nación, como el presidente Javier Milei, suba a X. Desde su cuenta, tiene 2 cuentas, ¿no? Siempre lo recordamos. Uno, la cuenta de la oficina del presidente, y una en su cuenta personal, que creo que ahí se nota, dice Javier Milei, economista. Y que suba afirmaciones o que plantee debates como tan abiertos, con dirigentes desde el punto de vista de la transparencia o de la honestidad, intocables, entre comillas, como Elisa Carrió, me sigue sorprendiendo, ¿no? Sí. Ustedes registraron que hubo también una respuesta por parte de la coalición cívica, ¿no? Exactamente, Juan Manuel López fue el que le respondió fuerte. Varios, ¿no? Sí, varios que bueno, le responden de parte seguramente de Elisa Carrió, ¿no? Hernán Reyes también. Pero si mal no recuerdo, por ahí, el material está por ahí, pónganlo chicos, y si no lo tienen lo comentamos nosotros. Juan Manuel López está muy enojado. Le dice, así que vos que protegés a la corrupción, que te alías con esto, estás tan preocupado porque Elisa Carrió tenga una custodia. Y Milei, creo que en ese tuit, dio un detalle, pongámoslo chicos si lo encontramos porque me lo estoy acordando de memoria y no quiero pifiar con los datos. Dijo, tiene como a 20 personas de custodia y es una custodia, entiendo yo que dijo Milei, no tengo la información chequeada,
que le paga o que financia o que sustenta el gobierno de la ciudad. Sí, eso lo remarcó al final. A ver, ahí está. En esta foto se puede ver a la pitonisa de la Moral, que ya no es diputada nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus 2 choferes y más de 20 custodios pagados por el gobierno de la ciudad. Las contradicciones se cuentan solas. Chao. Ahora, perdón, Agustina, Hugo, mirá que tiene algunos temas abiertos el presidente, ¿eh? Y sin embargo, va y se mete en una discusión. Abre otro. Y yo lo digo descriptivo esto, ¿eh? Que termina ganando en las redes sociales, ¿no? El tuit acá tengo el tuit de Juan Manuel López, que vos decías que es muy duro, ¿no? Bueno, allí lo estamos viendo, explica de alguna manera por qué, o justifica por qué Carrió tiene esta custodia. Dice, si denuncias la corrupción de Menem, donde morían testigos, Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas, incluido el magnicidio de Nisman, básicamente todo lo que ha denunciado Carrió a lo largo de los años, tener custodia es una consecuencia. Y acá viene lo más impactante. Vos pactás impunidad, le pone en letras mayúsculas Juan Manuel López al presidente Javier Milei en respuesta a esta foto, ¿no? Ahora, Agus, Hugo, si quieren sumamos a Fernando González, como ustedes dispongan, ¿eh? Sí, Fernando González está con nosotros. Vamos a la charla que nos interesa saber, por supuesto, lo que opina. Déjame decirte esto. Él está en el debate. La argumentación que da la coalición cívica es una argumentación que a mucho de lo que venimos investigando corrupción desde hace años nos parece atendible. Investigó tanta corrupción, recibió tantas amenazas que los custodios son como producto de esas amenazas. Pero desde el punto de vista de el monotema que impacta mucho en la sociedad y que es el gasto del Estado, incluidas las custodias, de nuevo empieza a meter una cuña y una discusión que complica, yo te diría, hace difícil defender a Carrió o a cualquier otra persona. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Es la fortaleza, ¿no? La fortaleza de Javier Milei, el tema de la casta, de apuntar a los gastos que tiene la política, y por eso es que apunta en este caso contra Elisa Carrió. Y bueno, venía de lo que ha sido la discusión por ficha limpia a partir de la sesión del jueves, la sesión que no se pudo hacer. Necesita trabajar la arista en la que se siente más cómodo y en la que se siente más fuerte. Vos señalabas las encuestas, son las encuestas las que lo avalan y las que pueden hacer que la expectativa económica favorable que tiene haga quedar a un costado la ficha limpia o la sensación que puede haber de acuerdo con Cristina y con el kirchnerismo. Es tiempo, es modo Ferrari roja el de Javier Milei, porque nada parece hacerle mella, nada parece hacerle daño. Bueno, incluso en la discusión por ficha limpia, no abandona la discusión ni el gobierno del presidente Milei, está planteando otros ejes de la discusión. Por supuesto, si vos me preguntás a mí, yo no soy tan importante, digo siempre, ¿no? Los periodistas no somos tan importantes. Cuando se habla de ficha limpia y uno pregunta, dice, en el sistema político de la Argentina, yo creo que no deberían entrar al sistema político de la Argentina gente que esté procesada con doble confirmación. Pero hay discusiones que son muy interesantes de dar. Por ejemplo, y esto lo digo de manera descriptiva, ¿saben por qué Corina Machado, con un enorme carisma, con una narrativa coherente, no pudo ser candidata a presidente por la oposición en Venezuela? ¿Saben por qué? Bueno, Maduro la vetó, pero... No, bueno, porque hay una ficha... perdón, es brutal esto, ¿no? Pero ¿por qué hay una ficha limpia madurista, vinculada a la dictadura madurista, que impidió que Corina Machado sea la candidata? ¿Se entiende, no? Sí, completamente. Bueno, ese es el argumento del gobierno, del presidente Milei, especialmente en estos días, ¿no? A ver, a mí me parece un argumento que merece mucha discusión, porque digo, o vos cometés delitos que son castigados por el Código Penal, o no los cometés. Totalmente. Claro. Pero también es cierto que hemos visto en provincias como Formosa, corríjanme ustedes, o en el medio de la pandemia, cómo acusaban falsamente a la gente y terminaban asesinándola. Porque en feudos como la provincia de San Luis, la que gobernaban otros gobernadores, o Formosa,
La justicia es la que dice que tiene que ser justicia infran o la que decían los Rodríguez Sá. Merece efectivamente discusión. Bueno, y hay espacios que incluso están pidiendo incorporar, por ejemplo, otros delitos, ¿no? No solamente corrupción, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy Alperovich, con esta ley tal como está, si quiere podría ser candidato porque, por ejemplo, violación no estaba incluido, ¿no? Y eso también es algo que seguramente se va a debatir. Pero los quiero sumar a esta interesante charla también a Silvina Martínez, que ya está con nosotros. Silvina, bienvenida. Y también a Luis Gasulla. Empiezo por Luis. Luis, ¿qué mirada tenés de esto que estamos debatiendo? Bueno, es muy difícil porque a mí no me terminan de cerrar las razones que tiene el gobierno con ficha limpia. A muchos no le terminan de cerrar. ¿Sabes por qué? Porque no fue claro en todo el año. Porque el 1 de marzo Javier Milei dijo que una persona con doble condena no iba a ser, no podía participar en un sistema democrático. Lo anunció en su discurso de la apertura de sesiones. Sí. Exactamente, porque lo dijo 2 semanas antes de que se discutiese en una entrevista radial. Y porque los propios diputados de La Libertad Avanza, por lo menos el 75%, votaron a favor de este proyecto de ficha limpia. Claro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo termina este? Y después la razón de lo que algunos asesores del gobierno indican y que vos señalabas, Luis, de lo de Formosa. Sin ficha limpia, con ficha limpia, Infran gobierna Formosa desde hace 30 años. No, lo que uno tiene que plantear profundamente es que si en los países, en la Argentina particularmente, funcionara bien la justicia, vos no necesitas ni ficha limpia, perdón, Silvina, porque un tipo, una tipa condenada en primera instancia por corrupción, no puede formar parte de una lista ni loco, ¿no? Eso es lo que pasa. Además, la demora que tiene las causas judiciales. Nosotros no estaríamos hablando de ficha limpia y hablar de un doble conforme si vos tenés un proceso judicial que demora no los 20 años que demora actualmente una causa de corrupción para llegar a ser confirmada o no por la Corte. Y lo que termina pasando es que dicen prescribió, no pasó nada y la gente o se mueren los acusados o los procesados por estos delitos de corrupción. Eso es lo que tendría que pasar en la Argentina. Fargosi dice que el presidente Milei le dijo que una idea puede ser que la Corte tenga plazos para resolver en casos como el de Cristina Fernández. Bueno, ahí hay algo, pero también está lo político. Yo quiero decir esto, aunque parezca una paradoja. Tanto Milei como Macri, tanto La Libertad Avanza como el PRO, quieren jubilar a Cristina Kirchner. La quieren jubilar. La quieren pasar a retiro. Gracias, ¿no? De tanto vivir en España en los últimos días, tu lenguaje castizo ayuda. La quieren pasar a retiro. Tienen una diferencia. Milei la quiere pasar a retiro con votos. Y Macri defiende la ficha limpia como una de las banderas y la agenda del PRO. El PRO, para seguir siendo relevante, tiene que defender su propia agenda. Y ahí hay un problema político. Y lo otro que analizan, que a mí me parece interesante, también, yo quizá no comparto las conclusiones, es que La Libertad Avanza no quieren agrandar más a Cristina sin competir y poniéndonos en un lugar de supuesta superioridad moral como perseguida y proscripta. ¿Se entiende eso, no? Sí. En la historia era el peronismo, era la proscripción del peronismo. 18 años después volvió Perón y ganó las elecciones caminando. Es lo que te dijo Franco, Fernando. ¿no? Claro. Es así. No solo eso, digo, Macri también intentó por la vía electoral y armó todo en 2017 para que Esteban Bullrich enfrentara a Cristina en la provincia de Buenos Aires. La enfrentó, le ganó y 2 años después Cristina volvió en la fórmula con Alberto Fernández. O sea que hasta siquiera la instancia electoral a veces puede no ser definitiva. Me parece que ahora cambia la estrategia de Macri y de un sector importante del PRO, porque hay que decirlo, Patricia Bullrich está en otra tesitura, claramente. Bueno, los dos diputados no dieron quórum para que se votara la ficha limpia la semana pasada, ¿no? No, perdón, Agustina. No, en realidad iba a ir por otro tema, pero quiero aprovechar la presencia de Fernando aquí, porque él es, recordemos, ¿no?, director del Observador España. Y quiero que hablemos de esto que quiere hacer Pedro Sánchez, que básicamente, a ver, vos, Fernando, nos explicarás mejor, pero se está hablando casi de una empresa pública para lo que tiene que ver con empleados, obras públicas. Escuchamos a Pedro Sánchez explicarlo mejor y ahora lo debatimos y hablamos también de la posibilidad de que esto ocurra en algunas provincias de la Argentina que están algo alineadas con Pedro Sánchez. Mirá.
De aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. A ver si entendí bien. Nosotros que tenemos experiencia en la Argentina, Luis Gasulla, Fernando, todo. Pedro Sánchez propone un ente nacional en España para hacer una mezcla de sueños compartidos, los pibes villeros, el Fisu, Juan Graboy y Emilio Pérsico. Palabra más, palabra menos, ¿no, Luis? Sí, bueno. La verdad que el kirchnerismo de exportación es lo mismo, sí, una empresa pública. Igual el problema de la vivienda, imagino que en España es mucho menor, muchísimo menor que el de Argentina. Pero que el Estado se haga cargo a través de una empresa pública estatal, bueno, sí, es un proyecto muy de Kicillof. Es muchísimo menor, pero es un problema en España la vivienda, porque sobre todo por el turismo que ocupa el Airbnb, hay poco acceso a la vivienda en muchos sectores, sobre todo en los jóvenes. Por eso está buscando esto Pedro Sánchez, que se hizo reelegir en el Partido Socialista con el 90%, me hace acordar a los líderes del Partido Comunista, ¿no? Que se hacían elegir por la mayoría de los votos, y que busca cambiar la agenda. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas con la situación judicial de Begoña Gómez, que es su esposa, que está muy complicada con el tráfico de influencias, que está imputada por un juez en España, y esto le sirve no solo para atender una demanda, la de vivienda, que es real en España para Pedro Sánchez, sino también para desviar un poco la agenda e ir por un tema que, como decimos en España, Luis, los argentinos venimos del futuro. Cada vez que vamos a España sabemos que algo que está armando España ya fracasó en la Argentina. Fíjense ustedes qué interesante cómo aparecen ser espejos España y Argentina, ¿no? Igual que en Argentina, España se está agrietando y polarizando entre un supuesto progresismo, cada vez más agenda woke, y una derecha cada vez más cercana a una derecha cada vez más clara, ¿no? No sé si la derecha de Vox, aunque el Partido Popular tiene todavía mucha relevancia. Y en la Argentina hay quienes dicen que la estrategia del gobierno y del kirchnerismo es enfrentarse entre sí para polarizar, y en el caso de Milei quedarse, yo creo, eventualmente, si las elecciones fueran hoy, con más del 50% de los votos, ¿no, Fernando? Y las encuestas le están dando realmente en esa línea, en esos números, y sobre todo, Luis, la expectativa económica, cuando a la gente en las cualitativas, que son las que miran el futuro cercano, les preguntan cómo me va a ir en aspecto económico al país y a uno en general, a mí, a mi propio bolsillo, las encuestas dan positivas, y esas son las más importantes para empezar a proyectar el año electoral que arranca dentro de muy poquito. Claro. No es casual tampoco que en las redes de los libertarios se suban, y mucho, te estoy desordenando un poco la rutina, Matías, pero cuestiones como que hoy en la Argentina son, te generan, un poco te reís de eso, ¿no? Como, ¿cómo se llama? El campamento anticapital... El quinto campamento anticapitalista, que lo anuncian con bombos y platillos. Ya hicieron el quinto. El capitalismo todavía no murió, ¿no? Pero además, por lo que vi yo, ¿no?, en redes, creo que las chicas que lo promueven le están diciendo, para Marcos Galperín y Eduardo Feynman, porque lo metieron a Feynman, ¿no?, que lo miran por TV. ¿Lo vemos? Yami, ¿otra vez acá? Y sí, porque vuelve el evento más importante de la juventud anticapitalista que quiere transformar el mundo y que se organiza para ponerle un freno a la ultraderecha de Milei, Bolsonaro y Trump. Y seguro que ni a Galperín ni a Feynman les va a gustar esto. O sea que este 1, 2 y 3 de marzo se viene el quinto campamento anticapitalista internacional de Ya Basta. Vamos a pasar un fin de semana lleno de política, debates, marxismo, para prepararnos para los desafíos que se vienen frente a este nuevo mundo, una época de crisis, guerras y revoluciones. Y también con pileta, fulbito, cine, fiesta y muchas cosas más. Los jóvenes de todo el país y de otras partes del mundo, como Brasil, Francia, Estados Unidos y Costa Rica, nos organizamos para enfrentar a Milei y a la extrema derecha en todo el mundo. Se ríe, Gasulla está medio tentado pero acá. A ver, ¿quién es el sonidista que dijo? ¿Quién dijo? El director. ¿Quién es? Nombre y apellido. Mariano Pellegrini dice, che, Edu, Magu, dice,
Edu Feynman ya compró la carpa para ir a la acusaciones fuertes, y con nombre y apellido. Sí, ahora, bueno, no sé, yo los escucho. Muy preocupados no todos, yo veo que... No, pero además, no sé qué me llama más la atención, ¿sí? Che, muchachos, miren que con pileta, todos somos, o sea, somos nacionales y populares, pero no somos giles, ¿no? Sí. Es con pileta, no sé, ¿esto atrasa en todo el mundo o nos parece a nosotros, chicos? No sé, Luis. Usan la palabra marxismo, ¿no? Que esa sí ¿Sí? realmente es vieja. ¿En Europa también? Es un viejazo, es un viejazo. No, en Europa la palabra marxismo para un video de promoción de un campamento como este, donde buscan agrupar a los chicos de izquierda, más progresistas, de tratar de llevarse ese electorado o ese sector social. Eso sucede en todo el mundo, y en Europa, donde hay muchos gobiernos de izquierda manejando el poder en serio, eso sucede. Lo que es raro es eso, ir a argumentos absolutamente vetustos como es el del marxismo. Bueno, y la izquierda en la Argentina, que en general electoralmente no logra sacarle rédito. Al final el voto izquierda siempre se lo termina llevando el peronismo, es decir, el kirchnerismo en su versión más de izquierda que tiene Luis, hoy. Por ejemplo, que en la agenda no está eso que plantean los pibes. De veras, ni siquiera el lenguaje inclusivo está en la agenda. Ya se salió de agenda. Sí. Lo quisieron instalar, muchos dicen de prepo, probaron y no sucedió. ¿Estamos de acuerdo, no, Luis? No, totalmente. Podrían agregar en ese ciclo de charlas y diversión entre fulbito, pileta y fiesta, ¿qué pasó con Beliboni? Que son obviamente simpatizantes del espacio político. Claro. ¿Qué pasó con las facturas truchas, con las cooperativas? ¿Cómo hicieron para financiarse? ¿O cómo se hacen para financiar estos campamentos? Que lo discutan. Claro que sí, claro que sí. Hablando de agenda de jóvenes, yo les quiero mostrar lo que pasa en Quilmes con estos jóvenes, pero en este caso, la verdad, lamentablemente tenemos que hablar de los jóvenes. Miren este tuit, lo publicó la ex concejal Jorgelina Cos-Grabar, dice: así vivimos en Quilmes, un grupo de adolescentes estuvo atacando. Ahora les muestro el video a pleno porque es tremendo. Ella dice: un grupo de adolescentes estuvo atacando a la gente para robarles en distintos lugares del distrito. Saben que Mayra Mendoza les da vía libre, no hay policía, no hay guardia urbana, no hay seguridad. ¿Qué hacemos, Kicillof? ¿Cómo nos defendemos? Y miren el video, porque es tremendo. Ahí había... Es en el centro de Quilmes, En el centro de Quilmes. Aparece, peatonal de Quilmes, aparece un grupo de adolescentes que empieza, así a las corridas, a atacar y robar, obviamente, a la gente que estaba circulando por la zona. Ataques piraña, le decían. Básicamente, pero aparte con un grado de violencia muy fuerte. Y lo tremendo es que estamos hablando de adolescentes. Yo estuve hablando hasta hace instantes con Jorgelina Cos-Grabar, que, bueno, me estuvo pasando más información porque ella estuvo hablando con varios de los vecinos. Y lo grave de esto es que este video que ustedes están viendo en pantalla, lamentablemente, no es un caso aislado. A ver, hubo varios más, acá me pasó varios testimonios de distintas personas que estuvieron allí presenciando este lugar, y uno decía: yo estaba con un bebé de 18 meses, estábamos casi llegando, nos quedamos quietitos para que pasen, porque claro, con ese robo piraña y un ataque, te imaginas el miedo que tenía por el bebé de 18 meses, ¿no? Y después se conoció otro video, también le agradecemos a Jorgelina que nos lo pasó, que se los voy a mostrar ahora. Miren, acá había, bueno, pasan corriendo de repente y les empiezan a robar. También ocurrió en el mismo día, con lo cual quiero hacer hincapié en esto. Evidentemente van por distintas zonas, se dedican en la misma jornada a recorrer distintos lugares de Quilmes. ¿Y la policía? Y coordinar estos robos piraña, ¿no? Bueno, mira, cualquiera que conozca un poco de materia de seguridad, como, bueno, un poco o mucho, como Gustavo Carabajal, te va a decir, este video demuestra que hay una zona liberada. Totalmente. Que alguna parte de la seguridad no está funcionando. Y después hay, bueno, mirá qué locura. 10 cuadras de diferencia entre un lugar y otro. Me dicen que incluso desde la Guardia Urbana probablemente los conocen, pero bueno, por ejemplo, la Guardia Urbana no tiene tampoco tanto poder de acción, bueno, pero la policía sí lo debería tener. ¿Y dónde está la policía? Qué barbaridad, Hugo. ¿Cómo naturalizamos todo? Sí, la Guardia Urbana los conoce, no lo puede meter preso. O sea, vos hablás de ley de reiterancia acá y te dicen: vos sos la derecha, pero viejo, o sea, no pueden robarte, robar, salir de una vez, robar, salir de una vez, hasta que matan a alguien. Entonces quedan unos días, un mes más, o van a un instituto de menores en el caso de que son menores. Tremendo. Y el gobernador Kicillof y los intendentes que responden al gobernador Kicillof o al kirchnerismo
tienen una especie de hacen la vista gorda con respecto a los temas de seguridad. No hablan de inseguridad. No. A Kicillof no se le escuchó, así como no se le escuchaba la palabra inflación ni pobreza cuando era ministro de Economía, no se le escucha, no se le cae de la boca la palabra inseguridad. Y me gusta, Jorge Osona siempre dice que el kirchnerismo es lumpenización. ¿Quién es Jorge Osona? Jorge Osona es un sociólogo que analiza el conurbano y ha hecho muchos estudios y dice, ¿vos querés saber qué es kirchnerismo? Es lumpenización. Y aquí aparecen varios fenómenos que también de algún modo aparecen en un estudio que quiero compartir de la Fundación Pensar de la provincia de Buenos Aires. Con estos datos, fíjate, 3.600.000 denuncias por hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Esto representa una denuncia cada 30 segundos. Todas las categorías y modalidades delictivas crecieron. El 66% de los bonaerenses creen que la seguridad está peor o igual de mal con Kicillof. Son algunos datos que se completan, por ejemplo, con la cantidad de empleados públicos que hay en la provincia de Buenos Aires y muchísimos datos de un informe muy concreto de mucho tiempo de trabajo. Sí, que habla de lo que hemos visto en varias ocasiones. Bueno, vos, Luis Gasulla, también, ¿no? Que recorres también para los informes de la cornisa mucho el conurbano. Y esto lo ves constantemente con tus propios ojos, ¿no? Bueno, lo decían ustedes, no está en la agenda de las pseudoizquierdas argentinas la palabra política de seguridad. No existe, no les importa. Y de hecho no les importa y se ve reflejado en las calles, en el conurbano, en las zonas de clase media baja y en los barrios populares, que es donde más se sufre la inseguridad porque es la verdadera ley de la selva. No existe la policía, no está presente. No está. Bueno, a ver, el intendente de Mar del Plata, de Villa General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, acaba de lanzar el permiso para la utilización de armas no letales. El gobierno de la provincia no quiere que las use. No. Y el intendente de Mar del Plata dice, las voy a usar. Yo no voy a permitir que Mar del Plata se convierta en tierra de nadie. ¿Por qué una discusión ideológica y también, de nuevo con la política, ¿no, Fernando? Por los votos. Si vos te fijás en la provincia de Buenos Aires, no le va tan mal a Kicillof no discutiendo la inseguridad. Si vos te fijás en la provincia de Buenos Aires, después lo vamos a hablar eso, pero yo te pido ahora algo que te mandé. Hay una lista que dice que la provincia de Buenos Aires, si se comparara con cualquier empresa de la Argentina, sería la empresa que más empleados tiene de toda la República Argentina, con más de, agárrense de las manos, 700.000 empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Es el estudio de Pensar que mostrábamos. Es el mismo estudio de Pensar. Bueno, exactamente. mostrémoslo. Pero eso es política pura, ¿no? Es un lugar donde pararse, ¿no? Es el lugar de conchavo de todo el kirchnerismo nacional, de Máximo Kirchner, de Cristina Kirchner, de Pérsico, de Grabois, de Menéndez, ¿no, Fernando? No, totalmente. Digo, si uno enfoca la palabra progresismo es terminar con la inseguridad. Eso es lo que no termina de entender nunca el kirchnerismo, no lo entiende Axel Kicillof, no lo entiende Mayra Mendoza. Progresismo sería no evitar que se produzcan estos hechos, que es el famoso arrastoe de hace 20 años en las playas de Brasil, que bajaban las bandas de jóvenes y asaltaban a diestra y siniestra, como vemos en estas imágenes que pasan en Quilmes, a muy poquito tiempo de la capital federal y en un distrito tan populoso como es Quilmes. Y después se gastan, ¿cuánto era el parador de la playa? De la 2.100 millones de pesos. 2 millones de dólares para armar un par de paradores en la playa, viejo. Déjense de embromar. O 700.000 personas, poné de esas 700.000... 7.000, 10.000 a trabajar en la seguridad en serio, como se merece hace muchos años. Tenemos, de hecho, esos datos, ¿no? que mencionabas, Luis, recién. Acá los publica, de hecho, el Hombre Gris, ¿no? Pero levanta justamente el informe de Fundación Pensar. Si el gobierno de Axel fuera una empresa, a nivel mundial sería la 7ª con más empleados del mundo, ¿no? Perdón, era a nivel mundial, perdón mi ignorancia. No, porque lo hizo... Vos hablabas a nivel Argentina, pero a nivel mundial, la 7ª, que es muchísimo, ¿no? Pone el top 10, por ejemplo, y tenés a Walmart, Amazon, algunas de las principales empresas del mundo, y tenés a Buenos Aires en el puesto número 7 con más de 700.000 empleados. Tremendo. Una locura, muchísimo. Bueno, eso, a ver, por todas estas cosas, por todos estos datos, Milei ganó las elecciones el año pasado y por todas estas cosas y la conciencia que hay respecto a un Estado elefantiásico y que gasta plata que son de nuestros impuestos, hay una
una parte de la batalla cultural que ya tiene ganada. La Libertad Avanza, y hay que decirlo, la mayoría de los sectores del PRO, ¿no? Claramente, claramente. Yo creo que este dato es fundamental porque 700.000 empleados públicos en una provincia, yo no sé si de 4 o casi 5 millones de habitantes es muchísimo porque no hay eficiencia sobre el gasto que se hace. Sí, y hay un dato, recién estaba con nosotros aquí la presidenta de la Fundación Pensar en la provincia de Buenos Aires, que hizo este informe y lo que nos decía es, si la provincia de Buenos Aires funcionara como una provincia modelo, bueno, tal vez la gente estaría contenta con esa cantidad de empleados. El problema es que recién lo mostrábamos, inseguridad, educación, todo está funcionando muy mal. Entonces, evidentemente, la gestión de los recursos humanos tampoco se está dando de una manera buena, ¿no? Bueno, por cosas como esta, algunos colegas nuestros, cuando van y le preguntan a la gente por la calle, si tuvieras que elegir como uruguayo al mejor argentino que te represente, o si tuvieras que elegir como argentino al mejor uruguayo que te represente, se arman este tipo de confusiones. Le mandamos un abrazo grande a nuestro colega Andy Kuznetsov. Mirá. Un programa de radio, pero pará, te voy a decir 2 cosas nada más. Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿qué argentino te gustaría que sea uruguayo? A mí me hubiera gustado que Mujica sea argentino. ¿Vos qué argentino te hubiera gustado que sea uruguayo? Es medio obvio, pero te lo pregunto. Milei. Mirá vos, sorprendió. Creo que Messi, pero dijo Milei. Se viralizó esto, interesante. Pensé que iba a decir Messi. Claro. Bueno, por lo menos lo toman con buen humor, y no se enojan. Bueno, nosotros hasta acá llegamos, con el especial domingo, los dejamos. Arranca la